sencillamente se cerró la entrada y por eso se hizo la entrada por la carrera 11 por la calle 78. Entonces básicamente aquí era la entrada, Sí. por este lado. ¿Sí? Y la gente llegaba y aquí era una sala de recibo. Sí, Todo el que sí, llegaba señora. se sentaba ahí para quien lo atiende. Exactamente. Allí había Lateral oficina tuyo, que era el la frontal, el regalía, lateral. Sí, la que seguía secretaría, la que seguía economato, al frente había la fotocopiadora, después había otro salón. sí. Y yo que recuerde también, sigamos aquí por la parte del fondo. Hacia el fondo, hacia el lado izquierdo, entraba uno a la parte donde era la zona de preescolar. Por aquí seguíamos derecho y había un caminito que nos llevaba ya al gimnasio que llamábamos. ¿Este piano estaba o eso es de la universidad? Ese que está aquí. Pues, Ese piano De la pianos universidad. ¿De la Es de la universidad? universidad. Había sí. unos muy parecidos, pero ese sí no. Sí. Sí, Entonces porque de aquí terminaba y seguía uno Exactamente. con otro, como Sí. si fuera otro edificio. Como tenía si el fuera otro edificio. preescolar. Y aquí por este lado había una escalera. Una escalera, llegaba uno y bajaba, y efectivamente aquí era la zona de preescolar. Y se comunicaba uno por la parte del fondo, y la parte del fondo era un parqueadero también por donde entraban las Y personas. luego por aquí seguíamos Ok. para el gimnasio, Sí, y a señora. continuación la cafetería y salían al patio las chicas. Sí, sí señor, eso es verdad. Eso era. Sí, esa es la zona que anteriormente se conocía. ¿Y, eso, Entonces, y cómo era la arquitectura de esas casas, de ese edificio? ¿Eso era colonial, era victoriano? ¿Eso cómo era? ¿O era como esas arquitecturas de la calle Era 71? como, sí, Esas sí, más o menos de la, como. de la porción. De por ese pronto estilo, ¿o era cómo sería? más o menos como está la parte de allá. De esas casas De- antiguas. como ¿o son cómo? los salones de allá, era todo esto antiguo, por acá. sí, Solamente que la parte de que iba por aquí al que lo llamábamos el gimnasio y la cafetería, eso ya era un poco más moderno, porque lo hicieron ya muy de último. Sí, exactamente, sí. Sí. ¿Y Entonces, eso, si eso quieres- el colegio a quién le adquirió estos predios o cómo fue que el colegio quedó aquí, ubicado, cómo llegó acá? Pues vean lo que uno lee en la historia, la fundadora de nosotros, que es la madre Caridad Brader, una madre suiza, que era de un convento de clausura en Suiza y se vino con otras 6 misioneras a Ecuador, por ahí en los años 1888. Pero en Ecuador iba a estallar una guerra civil que los que iban a tener que salir de primero eran los obispos, sacerdotes, monjitas. Entonces un fraile capuchino le dijo al obispo que las había traído que porque no buscaba una casa en Colombia, que van a tener que huir. Entonces buscaron una casa en Túquerres, que es en el límite, y la otra madre, que era como la superiora, la mandó a ella con otras hermanas que fundaran en Túquerres. Y esta madre, que es la madre Caridad, ella, la mamá, la educó, fue en todo lo de pedagogía. Sí, Esos señor. eran sus estudios, porque Suiza es un país muy de pedagogos. Entonces ella llegó a una misión y lógicamente ella que puso al servicio de la misión lo que ella sabía, ser maestra. Entonces empezó con escuelas, con educando niños, con los indígenas, a la par que les enseñaba lo de religión. Entonces se fueron para Túquerres en 1893 y en el 95 a oír los obispos sacerdotes, y la idea era que si tenían que huir en Túquerres tuvieran refugio. Sí, señor. Y entonces ellos se fueron allá, y después las otras hermanas que habían quedado en Ecuador tenían que salir muy de afán y se juntaron con otros religiosos, y la primera salida que encontraron fue irse a Tumaco, Sí, porque señor. venían de ese lado y siguieron por todo el Pacífico hasta que llegaron a Cartagena. Y entonces el obispo de Cartagena les dijo, por aquí también hay mucho que hacer en educación de niñas, y la madre de nosotros se quedó en Túquerres, pero sin saber nada, porque qué comunicaciones había en ese tiempo. Sí, Una señor. carta demoraba. Claro, Y entonces ella era sin saber, ella escribía a la madre, pero como quien dice yo, y era una hermana muy joven, de unos 30, 33 años, y ella sin saber qué hacer, nadie le contestaba porque no había manera. Al fin, después de mucho tiempo, le contestó las otras, tampoco tenían cómo escribir mucho, pero en Sí, señora. Magdalena se bajaban las cartas hasta que llegaban al mar, hasta que podían. Y entonces la madre le dijo, pues que ella siga por aquí como pueda, que ella va a seguir su... Entonces ella se confundió mucho,
Entonces ella dijo, pues entonces yo me voy donde el obispo de Pasto, a la que pertenecía Túquerres, y el obispo le dijo, no, pues yo le ayudo para que, a ver cómo hacemos. Entonces estuvieron como 30 años en Túquerres, pero a la par fundaron colegios en Ipiales y en todas esas zonas de Nariño y del Putumayo. Y entonces, después ellas tuvieron que salir de Túquerres y llegaron como en 1927 por ahí a Pasto. Y tenían fama de muy buenas maestras, educadoras, y todo el mundo quería que ellas regentaran colegios. Entonces, el colegio que más hacia el norte de Colombia, por llamarlo norte, que teníamos era el de Cartago, un colegio oficial. Y entonces después en Manizales decían, queremos hermanas de las que hay en Cartago. El colegio de Cartago ya cumplió 100 años en el 2010. Sí, señor. Y entonces, como para entrar a otro país hay que hacer muchas diligencias, y en ese entonces todo era más centralizado. Todas las diligencias de visas, de consulados, por la parte de Roma, y enunciaturas, todo era Bogotá. Entonces la madre Caridad decía, nosotros tenemos que tener un colegio en Bogotá, porque tantas vueltas que hay que hacer en Bogotá y no tenemos a dónde llegar ni cómo estar. Entonces ella dijo, queremos hacer una fundación en Bogotá. Pero la madre fundadora, el colegio lo fundaron en el 42 y ella murió en el 43, como quien dice, se murió con el deseo de haber conocido a Albernia. Sí, señor. Pero en el 40 hubo otra madre que quedó como haciendo el oficio de ella, de madre general. Entonces ella sabía que la madre quería fundar este colegio. Entonces se vino con otra hermana, y en la anunciatura, que ahora la vimos nombrar tanto por la visita del Papa, Sí, señora. por ahí le ayudaron los sacerdotes, obispos a hospedarse, y ella buscaba por aquí en Bogotá dónde queremos construir. ¿Dónde querían estar? Entonces, en ese tiempo estaban como casi acabando de llegar los franciscanos a la construcción. Sí, Ella se fue donde los franciscanos les estaban ayudando a conseguir un terreno, pero entonces les decían que no, los obispos, que si era una obra fuera en como quien dice, en un barrio muy pobre, necesitado, sí, bueno. Y ellas buscaban y buscaban, y al fin parece que algún señor que los franciscanos les indicaron, él conocía quién era dueño de este terreno. Sí, señora. Que si no estoy mal, me parece que la dueña de esto era la viuda de Olaya Herrera. Ah, sí. Imagínense. Sí, señora. Y entonces ella estaba en Estados Unidos y eso, y le escribieron, y creo que vinieron y hicieron el negocio de... Entonces las hermanas decían, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar? Claro, Para para la comprar este compra. terreno. Sí, señora. Entonces, como ya había también colegios en Panamá, entonces la madre muy práctica dijo, vamos a ver, las que tengan recursos donde tengan, que nos presten, como quien sí, dice, que señora. manden. Y bueno, así se llegó. Entonces compraron el terreno, y como le digo, mientras que aquí construían, se fueron a la calle 80 con carrera cuarta, que Sí, creo señora. que abrieron el colegio con todos los cursos de primaria y 3 cursos de bachillerato. Sí, sí, señora. Y luego en el año 45 salió la primera promoción de bachilleres. De bachilleres. El sábado pasado en la fiesta había una señora que entró en el 42 cuando, Sí, sí, señora. y se graduó en el 47, o sea que ella es casi de... Y esa señora es una escritora, historiadora, nos llevó libros de los que ha escrito, ya estaba muy mayor, y nos reveló un dato que no sabía yo, que ella era la que dirigía la biblioteca del Palacio de Justicia cuando la toma. Ella es una sobreviviente. Sí, señora. Bueno, todos esos datos así como de Sí. estas exalumnas. Entonces así fue que, y el colegio pues lógicamente le hicieron cada año le iban aumentando un curso. Más o menos cuánto duró la construcción del edificio este. Pues es que la primera parte como que un año nomás. Un año. Y luego, como no tenía sino los cursos de primaria y 3 de bachillerato, yo supongo le fueron Aumentando. haciendo, Sí, señora. dicen ahí que cada año aumentaban un grado hasta que ya en el 45 los tenían todos los grados, y después le iban aumentando, por Sí. ejemplo, lo que es
la biblioteca, donde era en el tercer piso. Sí, señora. Como en ese entonces todos los colegios tenían que tener internas, a uno le dicen, vea, por aquí dormían las internas, aquí, aquí, ya después cuando no hubo internas, entonces hicieron allá la biblioteca, unos salones que llamábamos de audiovisuales, de todo Sí, eso, de señora. dormitorio. Ujú. Y entonces fueron así como haciéndole lo que iba siendo más urgente. Sí, Por ejemplo, cuando ya empezó la era de los computadores, había que salón para computadores. Yo me pongo a pensar, yo los primeros computadores eran unos aparatos grandísimos. inmensos, Claro, por eso en ese sí. salón más de 4 pero que no cabían No, porque no, eran sí, muy señora, sí, grandes esa época y antigua, sí. hasta que iban haciendo. Entonces, bueno, el colegio estuvo aquí hasta el año 2002, o sea, Hasta el 2002, sí, señora. como 60 años. O sea que podemos decir que esta sede de todas maneras tiene ya más o menos unos 70 años Sí. de construido. Sí, Correcto. casi que los 75 que Casi estamos los celebrando. 75. Sí, Porque sí, en el señora. año 42 lo estaban construyendo. Sí, señora. Son los mismos 75 que tenemos nosotros de funcionamiento como institución, lo tiene el O sea edificio. que la hermana de todas maneras ya lleva todo el tiempo, ha estado siempre con el colegio Albernia. Nosotros como nos cambian tanto, Sí, señora. yo estuve en el colegio Albernia como profesora del año 77 al 85. Ujú, sí, Bueno, señora. después me fui, me cambiaron para otros lugares y volví iniciando el año 94 a ser rectora del colegio. Sí, señora. Estuve hasta mitad del 97 Ujú, y ya en el 2002 pues claro. era la Sí. salida, dijéramos así, para Imagínate la la otra historia. sede, y a donde nos llevamos el colegio es por los lados de Suba, como casi muy al frente del Colegio Divino Salvador, como Sí, subiendo de la sí, señora. Boyacá allá, porque allá teníamos nosotros la casa provincial, el noviciado, era con campos, con espacios que era ¿cómo le digo? Como muy campestre. Sí, Y entonces, cuando aquí ya empezamos a ver que esto estaba estrecho sí, señora. para las necesidades que los colegios iban teniendo, Claro. las niñas no tenían prácticamente sino el cuadradito de ahí del patio Sí, para todo lo que tenían que hacer y el gimnasio. sí, señora. Entonces nos fuimos ya, esos siempre desde que se fundó esa casa allá en Suba, dijeron algún día la Albernia tendrá que venir por aquí. Imagínate. Entonces nosotros en el barrio Salitre Greco, ahí salió de primero el gobierno Sí, provincial, sí, señora. después sacamos las novicias, las postulantes, Sí, y entonces la parte que había construida allá se reforzó con todos los Con todo. requerimientos de esa época, y el espacio, el campo, se hizo el resto del colegio, una Sí. construcción muy amplia, sí, muy, muy bonita. bonita. Sí, señora. Y lo bueno es que está con todas las cosas de lo que requiere Las lo de nuevas tecnologías, los cursos de sismoresistencia, lo inglés, del informática. el plan de ordenamiento territorial, mientras que señora. todos los colegios de las otras ciudades teníamos que hacer proyectos de reforzamiento pues de las albernias ya. Ujú, sí. Vamos de todas maneras, hermana, para mirar allí lo de la capilla, Bueno, que era una de las partes principales. o sea de que por ese todo colegio este anteriormente. corredor era la parte La parte administrativa. principal también. Sí. Aquí venía y la gente casi que esto era lo que más hacía porque era portería, rectoría, Sí, muchas sí, cosas en señora. secretaría, en economato, en lo que necesitaban, casi que esto era lo que más. Sí. Entonces. Aquí dejaron todo, la despedida, los colaboradores que están. ¿Qué es lo que Dejaron usted dice? sus mensajes de despedida pues antes de que hagan la demolición, ¿no? Aquí, como dice la hermana, aquí pasaron también los dueños de la universidad, del Consejo Superior, ¿sí? Entonces ellos se establecieron aquí también porque les gustó mucho y se hizo una modificación y precisamente a raíz de que ahorita ya van a tumbar el edificio en el mes de octubre, entonces pues le dedicaron algunas cositas Sí. y ya se pasaron a una sede provisional. Ujú. También les Sigan, tocó por acá. huir. Sí, sí, señora. Y todas las que funcionan aquí, Pues, igualmente, las sí, no, ya aquí